Bien, muy buenas noches, apreciados estudiantes del curso Control Análogo, estudiantes de mis grupos, del tutor Fabián Bolívar. Eh, Soy pues eh, docente de varios de los grupos del curso y se ha convocado en esta semana pues a unas, digamos, a unas sesiones de CIPAS, pues en las cuales lo primordial va a ser como despejar esas inquietudes, ya que pues estamos prácticamente a una semana de culminar ese componente práctico y la idea es que pues se despejen las inquietudes, si tienen algunas preguntas las hagan de una vez, y pues que se vuelva pues más participativo este tipo de sesiones. De todas formas pues vamos a recorrer la guía, vamos a mirar algunos puntos claves que deben tener en cuenta. Entonces me permito por acá mostrar la guía en este momento. Y pues como se puede ver, es una actividad que tiene un puntaje de 150 puntos. Es, digamos, la actividad con mayor puntaje de las que está en el curso, digamos, tanto en el 75 como en el 25%. Y quiere decir que pues esta actividad es primordial para que ustedes obtengan un buen puntaje en ese 75%. Recordar que es independiente, o sea, es individual. Eh, Digamos que los trabajos que han hecho hasta el momento pues han sido dos colaborativos, uno individual. Este es totalmente independiente. En el foro simplemente se habilita pues la opción de que ustedes compartan sus avances para obviamente, digamos, pues realimentar, mirar qué errores tienen, pero la entrega es totalmente independiente. Entonces, básicamente son tres prácticas. El ingeniero Jairo Cuellar, director del curso, pues ya hizo un par de sesiones donde explicó, pues, digamos, todo el bagaje teórico de lo que conlleva cada una de las prácticas. Hoy vamos a retomar algunas cositas de eso, algunos detalles, pero pues digamos que va a ser como una sesión para reforzar lo que ya ustedes con el ingeniero Jairo pues han venido trabajando o trabajaron en la webconferencia de este componente práctico. Él hizo una web donde explicó la práctica uno y la práctica 3 y hace pocos días hizo una CIPA donde pues dio profundidad a la práctica número 2. La idea es que entre hoy y el miércoles pues evacuemos esas tres prácticas. Entonces pues la idea para hoy es hablar de la práctica uno y de la 2. Iniciando, vamos a iniciar por la 2. ¿Por qué por la 2? Porque pues, digamos, la que de pronto implica un poco más de trabajo, ya que es de diseño. Mientras que la práctica uno, con sus dos partes, del lugar geométrico de las raíces y respuesta en frecuencia, es simplemente de comprobación. ¿Sí? Es simplemente de hacer unos cálculos, diligenciar unas tablas y comprender dos cosas que ya ustedes han trabajado a lo largo del curso, que es el lugar geométrico de las raíces y pues obviamente la respuesta en frecuencia a través de un diagrama de Bode. Entonces, esta práctica número 2 sí es una práctica que involucra una nueva competencia que como son los controladores PID, proporcional, integral, derivativo, y más específicamente utilizando los métodos de Ziegler-Nichols. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta varias cositas. Primero, muchos de los valores, o mejor dicho, las prácticas, tanto la uno como la 2, digamos, tienen unas constantes. Entonces, hay que priorizar y dejar bien claro que las constantes deben ser aleatorias. Lo digo porque es que en prácticas pasadas, en los trabajos anteriores, la gente escoge, le da valores muy sencillos a B, a las constantes K, y la idea es que se hagan de manera aleatoria, o sea, que el MATLAB sea quien genere esas constantes. Por eso es importante que recordemos un par de comandos del MATLAB para generar variables aleatorias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el RAN es es un comando que genera una variable aleatoria entre 0 y 1. Entonces, claro, si ustedes abren el comando run en MATLAB, pues se le va a mostrar
una serie de opciones, ¿cierto? Y pues tiene muchas posibilidades. Puede generar matrices, puede generar vectores, todo depende como usted lo configure. Para este tipo de prácticas lo normal es generar vectores. Si, por ejemplo, en la práctica 1 nos hablan de generar un valor aleatorio para A y un conjunto de valores aleatorios para K, para la constante K. Eso en la primera práctica, por ejemplo. Entonces, tener en cuenta que como este RAN va de 0 a 1, ustedes, por ejemplo, si necesitan generar un rango, vamos a suponer, voy a tomarme que el atrevimiento de tomar aquí la práctica 2, ¿sí? Que dice, por ejemplo, hay que generar para omega, para las variables de frecuencia, para la frecuencia angular, generar 10 valores aleatorios entre 1, 3 y 5, 2. Entonces, como el RAN por sí solo, pues si ustedes se dan cuenta, no son valores enteros, son valores decimales. Entonces, para valores decimales se utiliza el RAN, para valores enteros el RAN-I. Si son valores decimales como este, que nos dice que genere, por ejemplo, 10 valores entre 1, 3 y 5, 2. Como el RAM por sí solo genera solamente valores entre 0 y 1, entonces simplemente lo que se hace es modificar ese rango utilizando la simple matemática de una recta numérica. Entonces, en ese caso, si usted necesita generar de 1, 3 a 5, 2, entonces usted simplemente multiplica, bueno, como es un vector de 10 valores, entonces usted le tiene que decir a RAN que le genere, ¿cierto? Un vector de una fila y 10 columnas, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces usted debe multiplicar ese valor de RAN por la diferencia entre los extremos del rango. Entonces, si los extremos fuesen entre 1, 3 y 5, 2, y usted hace, por ejemplo, en cualquier calculadora, ¿sí? Una resta simple, 5.2 menos 1.3, o sea, el límite máximo menos el límite inferior, le da 3,9. Entonces usted debe multiplicar ese 3,9. Eso hace que se desplace el rango que usted tenía de 0 a 1. Ahora usted lo va a desplazar de 0 a 3,9. Pero entonces, como el valor mínimo debe ser de 1,3, entonces usted a ese rango le va a sumar, ¿cierto? Le va a sumar el valor inferior, que es 1,3. Y el 1,10 sirve para indicar que me genere 10 valores aleatorios, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, ahí lo que generó el MATLAB. ¿Yo qué le dije? Le dije, genéreme valores decimales o aleatorios, una fila 10 columnas, ¿sí? Una fila 10 columnas, o usted puede hablar de, si lo quiere vector columna, pues puede ser una columna, 10 filas, una columna, eso no importa, ¿sí? Que el límite inferior sea de 1,3, ¿sí? Y que el límite superior sea de 5,2. Entonces usted ve que todos los valores que generó el MATLAB ahí van entre 1.3 y 5.2, ¿sí? Eso sería una forma de generar un rango aleatorio, eh, pues de varios valores y pues con rangos específicos, ¿sí? Y pues con decimales. Ya por ejemplo, si usted quiere generar, por ejemplo, para la constante A, si usted va, por ejemplo, en la guía en el punto 1, ¿sí? Y dice que A tiene que ser un valor aleatorio que sea mayor o igual a 1. ¿Sí? Entonces usted dice, puede ser, por ejemplo, yo digo, bueno, yo quiero generar un valor aleatorio para uno solo, porque ahí sí solamente solicitan uno solo, eh, que sea mayor que uno, pero que, por ejemplo, yo le pongo un límite, puede ser, por ejemplo, de 1 a 10. Entonces, en ese caso yo puedo utilizar el RAN-I, porque el RAN-I sí me genera solamente valores enteros. ¿Cómo es el argumento? ¿Usted cómo lo puede configurar? Usted abre un corchetico y le va a decir, bueno, bueno, si yo quiero generar varios valores enteros. ¿Sí? Si quiero generar uno solo, solamente es que usted le dé, como dice el MATLAB aquí en la ayuda, que le dé el valor máximo. ¿Sí? El RAN-I sí genera valores a partir de 1. Entonces, si yo le pongo valor máximo 10, él le va a botar cualquier valor entre 1 y 10. Entonces, por ejemplo, ahí me lo genera como 2. ¿Sí? Cada vez que usted lo ejecuta, pues él va a generar un valor diferente de 1 a 10. Si quiere generar un rango de valores, por ejemplo, si usted quiere trabajar, como lo dice en la guía, 10 valores para acá, que es esta ganancia acá.
Si usted lo quiere trabajar como valores enteros, ¿sí? Ahí no dice que obligatoriamente deben ser enteros o decimales. Usted lo puede trabajar como enteros. Pues yo sugeriría que lo puedan trabajar como valores enteros para que los cálculos no sean complicados. Así lo haga el mismo MATLAB, ¿no? Pero de pronto para ustedes corroborar de manera teórica puede ser más sencillo utilizar valores enteros. Entonces, en ese caso, cuando usted quiere generar un rango, usted puede decirle al RAN y puede decirle, genéreme un rango, por ejemplo, entre, como dice K debe ser entre 10 y 150, usted le puede colocar entre 10 y 150. Eso que va entre corchetes es el rango, ¿sí? De 10 a 150, que es lo que pide la guía, de 10 a 150. Sí, bueno, aquí dice que sea estrictamente mayor a 10 y estrictamente menor a 150, pero bueno, digamos que... Y ya lo que usted ahí, lo que le va a decir es, luego de ese rango, el tamaño del vector. Como son 10, entonces podemos utilizar 1,10, o sea, una fila, 10 columnas. Y entonces ahí el MATLAB le genera un vector de 10 valores aleatorios, ¿cierto? Entre 10 y 150. Eso, entonces, ¿por qué lo quería, digamos, iniciar con esto? Porque es que, eh, pues se presta para muchas cosas, se presta mucho para plagio el no hacerlo de esta manera. Muchos estudiantes, eh, lamentablemente, copian trabajos de otros compañeros, em, y a veces ni siquiera le cambian los valores. Y la idea es que cada uno tenga un componente diferente, ¿sí? Ya pues obviamente pues a veces coinciden, al generarlos con el MATLAB, a veces coinciden valores, a veces no, pero pues es muy raro que coincidan valores de un punto a otro. Entonces es importante esto, que todos esos valores deben ser generados de manera aleatoria y la guía exige que debe, miren lo que dice acá, ¿no? Si ustedes han leído bien la guía, dice que la aleatoriedad de los valores de A y K, ¿cierto? Debe evidenciarse en la programación, ¿sí? O sea, tiene que ser evidenciado allí. No puede ser que ustedes escojan valores continuos. Entonces, ¿dónde debe evidenciarse esa aleatoriedad? En la programación, o sea, debe aparecer la forma de generar esos valores aleatorios. ¿Listo? Quería hacer esa aclaración porque, pues, eh, como les decía, mucho estudiante utiliza valores o escogidos y muy seguidos, escogen valores de, por ejemplo, del 1 al 5, ¿sí? Que pues no tiene ningún sentido porque la gracia es del componente práctico es que ustedes exploren muchas opciones, ¿sí? Y miren precisamente en qué influye ese valor de K, pero si yo le pongo una K de 1 a 5, pues no voy a ver gran diferencia, ¿cierto? Lo mismo para el valor de A. Bueno, acá el valor de A en el procedimiento 2 puede utilizarse que usted haya seleccionado o que el MATLAB le haya dado en el punto 1. Eso sí se puede repetir acá. En los controladores P y D, entonces, como les decía, pues hay unas constantes A y B que deben ser también generadas aleatoriamente. ¿Sí? Acá dice selecciona un valor aleatorio. Entonces, esa aleatoriedad se debe ver en la programación. No sé si es hasta ahora claro lo que se ha dicho, es entendible, hay alguna inquietud hasta ahí. Sí, tutor, todo claro. Listo. No son de hecho, no son las únicas opciones que ustedes tienen para generar valores aleatorios. O sea, hay una forma de configurar. Si usted le dice al MATLAB help, ayuda, run, él le va a entregar una serie de configuraciones para ese comando. Hay gente que lo utiliza de otra manera. Lo importante es que, como les digo, se generen los valores aleatorios y que cumplan con el rango que especifica la guía y pues obviamente con la aleatoriedad. ¿Listo? Esto pues que yo les explico acá es alguna forma de configurar el RAN y el RAN-I, pero pues existen muchas más. Bueno, aclarado eso, entonces pues hablemos un poquito de los controladores PID. Yo tengo por acá una presentación que yo pues también después les voy a compartir. Miren que los controladores que se han trabajado hasta el momento han sido con base en el lugar geométrico de las raíces y lo que es la respuesta en frecuencia. Este tipo de controladores proporcionales, integrales, derivativos, son controladores
más empíricos. O sea, si ustedes recuerdan, para hacer un controlador en base al lugar geométrico de las raíces o en base al dominio de la frecuencia, se necesita pues el modelo del sistema, ¿cierto? Que se va a controlar. Para este tipo de controladores no es necesario conocer, digamos, el modelo, aunque pues en la guía entrega el modelo como tal, ¿sí? De la planta. En la práctica, este tipo de controladores se hacen en base a pruebas. Y precisamente Ziegler y Nichols fueron dos, eh, digamos, eran trabajadores de una fábrica que exploraron, digamos, como la forma de crear controladores a partir de simples pruebas. Eh, y ellos crearon, pues, una serie de métodos basado precisamente en pruebas empíricas. Entonces, a pesar de que aquí se tiene el modelo, en la práctica, por lo general, los modelos no se tienen. O sea, los modelos dependen de muchas cosas y lo que se hace son pruebas. Se aplican, digamos, señales de escalón, o sea, entradas de voltaje, y se mira cómo reacciona la planta y con esa reacción de la planta es que se trabaja para calcular los parámetros de un controlador proporcional integral derivativo. Entonces, miremos como los fundamentos de lo que es un PID, de lo que es, se me perdió la presentación, aquí está. Más o menos, digamos que hace como cada parámetro, ¿cierto? Como su nombre lo dice, los controladores PID, proporcional integral derivativo, tienen precisamente tres parámetros, ¿sí? Acá están enumerados o nombrados como KP, TI, TD, o sea, constante proporcional, constante de la parte integral o tiempo integral, y tiempo derivativo, o constante de tiempo derivativo. Entonces, generalmente, ustedes recuerdan muy bien, pues, si nos vamos un poquito atrás a un curso que se llamaba o sistemas dinámicos o señales y sistemas, o inclusive al principio de este curso se trabajó un poquito del comportamiento, cierto comportamiento de sistemas. Y pues ustedes saben muy bien que los sistemas pues tienen una serie de características que permiten describir su respuesta en el tiempo, tal como el sobreimpulso, el tiempo de subida, el tiempo de establecimiento, el error en estado estacionario. Entonces recuerden que hay dos partes muy marcadas en ese tipo de comportamiento, que es la parte transitoria y la parte pues estacionaria. La parte transitoria es la reacción inmediata de la planta ante la entrada de una señal, de una perturbación, puede ser en este caso una señal escalón por lo general, y ya la parte estacionaria es, digamos, eh, lo que pasa en el tiempo y, digamos en lo que termina pues la planta respondiendo. Entonces, la constante proporcional de un controlador PID es como poner una ganancia, ¿sí? A la planta. Bueno, al error, ¿no? Recuerden que los controladores todos trabajan con el error, ¿no? O sea, si ustedes pues se han dado cuenta dónde van los controladores, ¿sí? Pues saben que van acá, ¿no? En esta parte de acá, ¿sí? Antes de, digamos, la planta, y que básicamente lo que se hace es que cuando se toma una muestra de la señal de salida, o sea, de cómo se está comportando la planta, y se compara con el set point, o sea, el punto a donde uno quiere que llegue la planta. Si esto fuera, por ejemplo, una planta de temperatura, mi set point sería una temperatura óptima a la que yo quiero que trabaje la planta. Si fuera, por ejemplo, un motor, sería, por ejemplo, a qué velocidad quiero que trabaje el eje del motor, o sea, lo que llamo la velocidad angular. Y entonces esos son los puntos de referencia, ¿no? Y cuando se toma una señal a la salida, se está tomando una muestra de cómo está la señal precisamente a la salida de la planta y se compara con ese punto de referencia. Lo ideal es que el punto de salida siempre siga al punto de referencia. O sea que si yo programo la planta para que me trabaje a 100 grados centígrados, por ejemplo, si es una planta de temperatura, pues la salida siempre me esté marcando 100 grados centígrados. Pero obviamente eso en la realidad es poco probable y siempre habrá un error, ¿cierto? Entonces esa diferencia es el error acá. Por eso ustedes ven este sumador, ¿sí? Y el controlador viene a trabajar es precisamente con esa señal de error. Entonces, ¿qué hace la parte proporcional? La parte proporcional pondera el error.
¿A qué me refiero con eso? Me refiero que lo que hace es mantener el sistema como en un rango en la salida, ¿sí? O sea, que no me pase por un límite superior ni se me baje de un límite inferior, como que pondera ese rango, ¿sí? Pero como es una ganancia, al fin y al cabo, me influye sobre digamos, sobre ese sobreimpulso, ¿sí? El sobreimpulso, pues hay que procurar que no sea eh, mucho, porque pues un sobreimpulso significa que la planta va a trabajar con un punto de operación más alto y si, por ejemplo, excede el permitido físicamente por la planta, pues la puede dañar. Entonces, la parte proporcional me ayuda a ponderar ese error, a mantener como en un rango la señal de salida, ¿sí? Pero entonces, una de las problemitas es que puede generar un sobreimpulso, ¿sí? Muy alto. Eh, y una ventaja de la parte proporcional es que me disminuye el error en estado estacionario, pero no lo elimina. O sea, el error en estado estacionario es precisamente el error del que les hablo. Si usted no tiene una diferencia entre la señal de referencia y la señal de salida, ahí hay un error. Y si con el tiempo, después de pasar esa parte transitoria, en la parte estacionaria la planta sigue con esa diferencia, eso es un error en estado estacionario. Entonces ahí es donde entra la parte integral, ¿sí? Un integrador, ¿sí? Si ustedes recuerdan, un integrador o lo que hace es, digamos, agregar un polo en el origen. Y si ustedes recuerdan, ese tipo de polos que están sobre el eje imaginario pueden provocar oscilaciones, ¿sí? Pero la parte integral hace que ese error en estado estacionario se vuelva nulo, cero. O sea, esa es la que me ayuda a que la señal llegue al set point, o sea, al punto de referencia. Pero, como les decía, puede provocar sobreoscilaciones y algo muy importante es que la parte integral, como trabaja continuamente en esas oscilaciones y sobre la señal de error, puede que el tiempo de establecimiento, o sea, el tiempo que tarde la planta en estabilizarse, se me aumente con esa parte integral, ¿sí? Entonces, fíjense que esa parte integral también puede aumentar sobre impulso y aumenta el tiempo de establecimiento, pero la gran ventaja de la parte integral es que el error en estado estacionario es cero. Entonces, ¿cómo se corrige como ese sobreimpulso, como ese aumento en el tiempo de establecimiento que me generan la parte proporcional y la parte integral? Entonces, ahí es donde actúa la parte derivativa. ¿Qué hace la parte derivativa? Pues ayuda a disminuir ese sobreimpulso y obviamente ayuda a que la respuesta sea más rápida. ¿Qué quiere decir eso? Que llegue más rápido al punto, al set point. ¿Sí? Entonces, por eso la parte derivativa me ayuda a controlar el tiempo de establecimiento, a bajarlo, ¿sí? A hacer más rápida la respuesta. Entonces, los PID son muy famosos porque ellos conjugan esas tres características. Me ayudan a que el error en estado estacionario sea cero, me ayudan a controlar la respuesta o el tiempo de respuesta de la planta y también las oscilaciones. Entonces, la conjugación de esos tres parámetros conforman un controlador PID que es, digamos, como el tipo de controlador más usado en la industria de hoy. ¿Sí? Ese es un esquema, ¿ya? Este es un esquema. Aquí se ve cómo es la función de transferencia de un controlador PID. Y pues no sé si hasta el momento es todo claro ahí. ¿Alguna inquietud? Profe, no. No. Bueno, por acá en el chat, no, tampoco veo. Bueno, listo. Entonces, importante, no sé si todos pues conocen cómo es el procedimiento de la CIPA, ¿cierto? Porque recuerden que deben, bueno, acá han confirmado la asistencia, José Daniel, Juan David, Juan Daniel Fori, Yulitza, bueno, 3, 5, 7. Sí, creo que todos han confirmado la asistencia. Sí, sí, no hay problema. Entonces ya sabemos cómo es el manejo de la CIPA, entonces no hay ningún problema. Es para simplemente para los quienes no han dado confirmar asistencia, lo hagan para que se registre la asistencia como tal. Bueno, bien, entonces a lo que vinimos, ¿no? Una vez ya, digamos, como entendido lo que hace un PID,
Entonces ahora sí vamos a ver cómo se diseña un PID. Y pues, como yo les decía, como es un controlador que se diseña más que todo de manera empírica o a través de pruebas empíricas, pues su diseño va a depender precisamente del tipo de planta o más bien de la respuesta que tenga la planta una, ante una excitación. En este caso, pues la excitación más común, pues obviamente es nuestra señal escalón, ¿cierto? Entonces, si ustedes hacen una prueba a lazo abierto, o sea, simplemente conocen la planta, ¿sí? El modelo, estoy hablando para la parte de simulación. En la teoría, en la práctica, pues es simplemente aplicar y mirar qué hay a la salida, ¿no? Entonces, acá pues para simular, si se conoce el modelo, se introduce una señal escalón. Se hace una prueba a lazo abierto, simplemente se mete una señal escalón, se excita la planta con esa señal escalón y pues se mira qué tipo de respuesta me genera. Entonces, dependiendo del orden de la planta, del tipo de planta, entonces asimismo se puede generar o una respuesta que viene como una forma sigmoidal, o sea, como una S aplanada, ¿sí? Pero también puede ser que la planta con la señal escalón se vuelva inestable y entonces me genere más bien una curva hacia arriba, ¿sí? Que va hacia el infinito y no para. O sencillamente puede ser que ninguna de las dos respuestas o que definitivamente sea totalmente inestable la planta, ¿sí? Y nos toque aplicar otro método de Ziegler-Nichols. Entonces, de acuerdo a eso, existen básicamente como dos métodos, ¿no? El primer método de Ziegler-Nichols es para las plantas que tienen o bien sea un sigmoide o una curvita al inicio, pero que terminan siendo como una especie de rampa, ¿sí? Pues obviamente como que lo más común es que sean sigmoides, ¿no? Sí, entonces, ¿qué dice o qué pruebas hicieron Sigon Nichols? Ellos tomaron la respuesta de una planta tipo sigmoide y trazaron una línea o se traza una línea tangente al punto de inflexión, ¿sí? El punto donde la respuesta cambia como de curva, ¿sí? Esta acá que ustedes ven acá, pues es la ganancia del escalón. Si el escalón es unitario, pues esta acá vendría siendo 1. Y entonces, pues se supone que la planta debería llegar como a esa señal escalón, ¿cierto? Es lo normal. Se traza esa línea tangente al punto de inflexión y hay dos cortes muy importantes. Uno es el corte que hace la línea con el eje del tiempo. ¿Listo? Aquí vamos a tener un punto de referencia. Y el otro es el corte que hace esa línea con una proyección de la ganancia, o sea, de la amplitud del escalón, ¿sí? Entonces se proyecta la amplitud del escalón y donde corta esa línea con esa proyección, aquí es el otro punto relevante. Esos dos puntos me van a permitir tomar dos valores de tiempo. Desde el origen, ¿cierto? Desde el punto cero hasta donde va el primer corte que les comentaba, ahí es una constante que llamamos L. ¿Listo? Ahí tomamos una medida de tiempo y luego proyectamos desde este corte, donde corta la línea tangente con la proyección de la ganancia, hacemos una línea perpendicular paralela al eje Y y donde corta acá, entonces se mide desde el punto donde se corta la primera parte hasta el segundo corte y eso me da una nueva o un nuevo valor de tiempo que esté. Con esos dos valores yo puedo construir cualquier tipo de controlador, proporcional, proporcional integral o proporcional integral derivativo. La idea en la práctica es que ustedes obviamente utilicen el proporcional integral derivativo. Y pues las constantes Kp, Ti y Td, acá están las fórmulas para que ustedes las calculen, ¿cierto? El Kp es 1.2 por T sobre L, Ti 2 sobre L, 2 por L, perdón, y Td 0.5 por L. Entonces esos son los parámetros de ajuste. Esos parámetros son parámetros de inicio. Hay que tener en cuenta que al ser parámetros de inicio, pues no esperen que con esos parámetros ustedes ya tengan la mejor respuesta. Cuando digo la mejor respuesta, como aquí no se le dan condiciones, si ustedes leen la guía, aquí la condición, o sea, no se les da condiciones de sobreimpulso, de tiempo de establecimiento, ¿no? Simplemente lo que dice es que diseñe, explique el procedimiento, verifique los resultados con el MATLAB y que describa la característica de la respuesta del sistema ya compensado. Entonces, la idea es que ustedes busquen la mejor respuesta. ¿Cómo es una respuesta óptima? Pues
Una respuesta óptima sería, por ejemplo, aquella que no tenga tanto sobreimpulso, que el tiempo de establecimiento no sea largo, que no tenga error en estado estacionario, ¿cierto? Entonces, que no oscile tanto. O sea, son una serie de características que ustedes mismos son los que van con esos parámetros a ir ajustando de manera empírica hasta que obtengan para ustedes la respuesta más óptima. Como el trabajo es individual, esto no entra a debate, ¿sí? Entonces, cada estudiante al hacer su controlador es el que escoge qué respuesta quiere o qué respuesta le parece mejor y lo argumenta, ¿sí? Miren que la práctica como si, como tal, la número 2 no es gran cosa, son solamente dos plantas a los que hay que diseñarle un controlador PID, donde pues la diferencia es que esta planta sería de tercer orden, ya que son tres polos, si ustedes se dan cuenta, y esta sería de segundo orden, ¿cierto? Entonces, eh, ustedes allá pues generan los valores para A, para B, pero entonces vamos acá a hacer una demostración de un diseño con un sistema que ya, digamos, ha estado predefinido. ¿Listo? Digamos que ustedes ya le dieron el valor a A, ya le dieron el valor a B y ya tienen su función de transferencia. Entonces vamos acá a crear una planta cualquiera. Ah, perdón que no he abierto. Vamos a abrir primero un script. Estaba actuando directamente sobre Command Windows. Entonces vamos acá, te vamos a ir creando la planta. Digamos que ustedes tienen una planta cualquiera y les da de esta manera. Entonces ustedes ven ahí esto. Entonces, por ejemplo, en este caso es una planta de segundo orden, 10 sobre 2s cuadrado más 20s más 40. Listo. Digamos que ustedes tienen ya su planta definida. Se hace una prueba a lazo abierto. Entonces vamos a generar esa prueba a lazo abierto, ¿cierto? ¿Sí? Este tipo de comando, pues yo creo que ustedes ya, digamos que lo manejan al derecho y al revés, cómo generar una función de transferencia, cómo generar una figura, la señal escalón, la respuesta al escalón. Entonces miremos qué nos arroja la planta. ¿Listo? Que el MATLAB nos dé nuestra señal. Está un poquito lento. Acá está. Entonces, según eso, entonces, ¿se puede o no se puede aplicar el primer método? ¿Ustedes qué dicen? Si nos dio el tipo de respuesta Sí, que simoidal, da respuesta simoidal. sigmoidal. Ajá, correcto. Entonces, bueno, no les hablé de los otros métodos, pero pues digamos que eh, básicamente, si les da, por ejemplo, esta curva así, o este tipo de respuesta, ahí pues son dos valores. También se traza como una línea tangente a la curvatura y se toman dos valores y ahí están las fórmulas. Yo les comparto esta presentación. Y ya este tipo el segundo método, ¿cierto? De Ziegler-Nichols, que lo perfeccionaron otros dos científicos, Armstrong Hauland, pero que en base fue a lo de Ziegler-Nichols. Y es, por ejemplo, que si ya no les da una respuesta, ya les da muy inestable, o sea, que la planta se les dispare, entonces con la señal escalón, ustedes deben hacer como esta prueba. Esta prueba consiste en ir dándole valores o, digamos, ganancias a este sistema de enlazo cerrado, o sea, cierran enlazo y le van dando diferentes ganancias, ¿sí? Y van mirando la reacción de la planta. En algún punto, con alguna ganancia, se va a generar una oscilación permanente a la salida, ¿sí? O sea, tipo sinoidal, que tenga un periodo, digamos, entre comillas, fijo, ¿sí? Con la ganancia que les genere esta salida acá, entonces ustedes apuntan y esa es lo que se llama una ganancia crítica, lo que está en la tabla como KCR. Esa es la ganancia crítica, ¿sí? Con la que ustedes vean que ya la respuesta se vuelve oscilante permanente. Toman el periodo de esa señal senoidal
Y con esos dos valores, con la ganancia crítica y con el periodo crítico, ustedes tienen aquí las fórmulas para generar los parámetros del controlador. Bueno, entonces por ahora, miremos el primer punto. Entonces, bueno, de pronto algunos me dicen que, no sé, algunos de ustedes utilizan, o bueno, la gran mayoría, utilizan el MATLAB pues en línea, ¿no? Ah, bueno, acá vamos a, ya había abierto la sesión hace rato y me sacó. Ustedes pues tienen acceso al MATLAB online. Bueno, ok. Y digamos que, bueno, si ustedes acá, bueno, hacen lo mismo, o sea, el comportamiento en el online pues exactamente lo mismo, no hay mayor diferencia. Si usted lo coloca acá, aquí, sino que simplemente lo que, y pues ahí también le genera la respuesta a escalón. Eh, lo que les voy a indicar es pues simplemente qué herramienta utilizan para hacer esa línea, ¿no? Porque es que alguien me comentaba que no encontraba esa herramienta, ¿sí? En el online, ¿no? Es en el online, en el de escritorio, pues sí es fácil. Acá está la respuesta en el online y bueno, también hay alguien que me dice, es que yo coloco el punto y me sale como un código todo raro. Me parece que eso maneja como una especie de código látex. Si alguno de ustedes no ha resuelto eso, sencillamente lo que deben hacer es que, pues acá debería marcarle los valores de ese punto, pero como sale ese código raro, ustedes lo señalan, le dan clic derecho y le dice que editen contenido y estilo, ¿sí? Y acá donde dice el intérprete del tipo de letra, ustedes acá le dicen que no utilice ninguno, ¿sí? Y automáticamente pues ya le muestra, pues como debe ser, ¿no? El tiempo, la amplitud, ¿sí? Ya también ustedes, por ejemplo, si lo quieren manejar, por ejemplo, con el mouse, ¿sí? Le dan clic derecho y donde dice Selection Style, le dicen que lo muevan con el mouse, o sea, que usted pueda coger ese punto y lo mueva con el mouse de manera muy fácil, ¿sí? La línea, usted la va a conseguir aquí, acá donde dice, sí, aquí hay una, espera, quito esto acá, una figure acá, y acá hay una serie de pues, digamos, herramientas y ahí está la línea, ¿verdad? Que usted simplemente la línea y usted la trazaría como la necesite, ¿sí? Como la necesite. Eso en el online, ¿no? Yo acá tenía entonces en el escritorio mi respuesta. Esto me está estorbando mucho acá. Y pues vamos acá a insertar una línea. Acá pues simplemente le decimos insertar línea, ¿verdad? Acá está la opción línea, insertar línea acá. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a trazar la línea, vamos a, bueno, más o menos, ahí ya toca hacer como, pues, tener buen pulso, identificar más o menos como el punto de inflexión de la curva y pues, no sé, más o menos, bueno, bueno, ahí, un poquito ahí se me fue el punto de inflexión, pero bueno, parece que más o menos ahí es la línea, ¿no? Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿El punto de inflexión es cuando ella ya cambia de ascendente a descendente o De curvatura como tal, o sea, si usted se da cuenta, digamos que la respuesta empieza como cóncava y acá se vuelve convexa, ¿sí? O sea, ya va como en una parábola, ¿sí? Como una cambia de sentido? parábola, Ya lo entendí, sí, señor. Sí, ajá, correcto. que la curva Ya, cambia ya. de cóncava a convexa. Ese es el Ah, punto de convex. inflexión. Listo, Ujú. gracias. Listo, entonces ahí es el punto de inflexión. Se supone que la línea pues debería pasar por ahí. De todas maneras, no se preocupen por la precisión porque es un método empírico. Y recuerden que los parámetros que ustedes, digamos, calculan son parámetros de arranque. O sea, con esos parámetros no esperen que ya la respuesta sea óptima. Ustedes lo que tienen que ir es, en base a lo que saben cómo actúa cada constante, ustedes la van cambiando, van variando, van aumentando, pero entonces sí deben tener un punto de arranque. Y ustedes mismos son los que ajustan esos parámetros al final. Lo importante también, como dice la guía, es que ustedes al final, miren,
escriban cuál es la función de transferencia del controlador diseñado, o sea, que quede evidencia en el documento cuál es el controlador final. ¿Listo? Entonces, bueno, ya se trazó el punto de inflexión. Lo otro ya es, digamos, carpintería, es decir, vamos, bueno, voy a trazar otras líneas como para tener una referencia bien chévere acá. Voy por acá. Mira acá, voy a trazar una línea que parte de acá y que sea como paralela al eje Y, ¿cierto? Bien perpendicular, lo más que se pueda, que no se me tuerza, más o menos por ahí, ahí. Y voy a trazar otra, ¿sí? Voy a trazar otra que parta de acá, donde corta la ganancia, bueno, y la voy a tirar bien también, que sea bien paralela por acá, más o menos ahí. Y ahora sí, con el cursor vamos a identificar los puntos en el tiempo. Eso lo hago con el objetivo de que cuando yo coloque aquí el cursor, que me va a marcar un punto, recuerden que usted le da clic derecho y el consejo es que le digan donde dice estilo selección, lo digan que cambie con la posición del mouse, ¿sí? Para que no le pegue como brincos, ¿sí? Y usted pueda desplazarse por toda la curva fácilmente, mire. Entonces vamos a colocar el cursor aquí, en este punto donde se supone que va hasta donde va L, ¿sí? Voy a mover esto por acá y voy a coger otro punto por acá y también lo voy a mover, pero entonces lo voy a mover hasta donde, acá, hasta donde cortó esta línea, más o menos ahí. ¿Listo? Bueno, en el online ustedes también pueden hacer lo mismo, no hay ningún problema, ¿sí? Ustedes mueven el punto, trazan las líneas, usted le dice acá la línea y trazan sus líneas. Miren, aquí lo pueden hacer también fácilmente. Todas las líneas que ustedes quieran pueden trazar en el online. ¿Listo? Y si quieren saber los puntos, entonces usted simplemente marca aquí y mueve el punto hasta donde usted crea necesario y ahí donde dice el tiempo, pues ese es el valor que usted toma. Entonces, en el online es exactamente igual. Bien, entonces, digamos que L va de 0 hasta donde va este corte, ¿no? Hasta donde la línea cortaba al eje del tiempo. Entonces, vemos acá que el tiempo es 0.0994. Entonces, vamos a copiar estas formulitas. Vamos a colocarlas acá. Le vamos a colocar el valor de L, perdón, 0.994. Ahí está. Le falta un 0, Inge. Antes del 9 va un 0. Antes del 9. Ah, listo, ok, Sí, gracias. sí. Listo. Eso, listo, 0.0994. Y T, recuerden que T se toma desde donde termina L hasta donde se da este corte. Entonces, como aquí este punto que me dice 0.642 es en base a 0, entonces yo tendría que restarle a esto pues el valor de L. ¿Sí? Entonces acá yo coloco 0.642 menos L. ¿Sí? 0.642 y ahí yo tengo ya el valor de L y de T. ¿Listo? Entonces ejecutamos. Pues espera que a veces se me bloquea esto, tal vez por el internet. Bueno, entonces ahí tenemos el valor de L, 0.0994, que ya lo vemos, y el valor de T, 0.5426. Listo, miren que ya con eso nos vamos a la tabla. Perdón, por acá está. Acá. Y ya, con eso calculamos KP, TI y TD. Y ahorita pues ya les digo cómo hacer la función de transferencia del controlador en base pues a los tres valores. Entonces, estas formulitas, ustedes las programan en el MATLAB fácilmente. Ahí están. Y con eso entonces calculamos los tres valores. Ahí están los tres valores. KP nos da 6.55, TI 0.1988, TD 0.0497. Entonces, ¿cómo es la función de transferencia? Fácilmente. O sea, si usted ve acá cómo es un PID, que lo hemos visto aquí, la función de transferencia, es simplemente operar esto y volverlo una fracción. ¿Sí? En pocas palabras. Entonces, acá, por ejemplo,
bueno, si multiplicamos esto por KP, entonces sería KP por 1, me daría KP, ¿cierto? Bueno, tratemos como de... ¿Cómo hago acá? A ver, yo miro a ver si puedo. Vamos por acá. Vamos a utilizar este pedacito para... Entonces, mire que es... Bueno, me falló el lápiz. Vamos a ver acá qué pasó. Ah, ya. Es KP más KP sobre TI por S, ¿cierto? Más, miremos acá, mire, KP sobre TI más KP por TD, más, esto lo voy a escribir temporal y ya lo borro. Acá, KP por TD por S. Si usted hace eso, pues, ¿qué pasó con esto? Me falla. Entonces, fácilmente, pues usted sabe que eso sería KP por T I por S más KP más, y acá quedaría pues KP por TD por TI por la S al cuadrado. ¿Sí? Es claro hasta ahí, ¿no? Es simplemente hacer esa operación. Y fíjense, por ejemplo, entonces que aquí me va a quedar como una cosa en función de S cuadrado arriba, otra en función de S y un valor libre y abajo TI, ¿sí? Entonces, si yo quiero escribir eso en el MATLAB, pues, bueno, no sé si ahí se entendió la operación que se hizo, es simplemente álgebra, ¿no? No sé si de pronto alguien quedó ahí un poquito enredado o es claro. Claro, Sí, es simplemente álgebra, no es nada del otro mundo. Y entonces acá usted lo único que tiene que hacer es convertir eso en función de transferencia y pues lo coloca en el MATLAB. Vea, así es como quedaría el PID. Vea. Sí, mire, la S cuadrado sería KP por TI por TD, ¿sí? Acá. La S solita sería KP por TI, miren, KP por TI. Y el valor libre, pues, KP. Y abajo pues me quedaría TI y 0, ¿por qué? Porque pues TI es el factor de S y pues como no hay factor libre, pues iría el 0 acá, ¿no? Listo, entonces ese es mi PID inicial. Tenemos cómo queda, mire, esta es la función de transferencia del PID inicial, ¿sí? Inicial. Entonces, ya es cuestión ahora de cerrar el lazo y aplicar una prueba de escalón para mirar cómo queda el sistema, pues, compensado, ¿no? Entonces, simplemente miremos cómo es. Miren que ese código es un código muy corto, si ustedes se dan cuenta, miren, escasamente 10, 15, 14 líneas. Acá, pues, lo típico, el feedback, ¿cierto? Pero entonces ya involucrando obviamente el PID y la realimentación unitaria. Aquí ya tengo mi sistema, pero ya realimentado. Fíjense que el PID aumentó ¿en un qué? En un grado el denominador, convirtió el sistema que era de segundo orden a un sistema de tercer orden total. Y miremos simplemente cómo es la respuesta. Bueno, ahí está. Pues no es una respuesta mala, ¿no? Ustedes lo ven, usted puede, por ejemplo, acá mirar las características, qué sobreimpulso quedó con un sobreimpulso del 22%, un tiempo de establecimiento de 1.72 segundos, miremos si hay error en estado estable. Si ven que no hay error en estado estable, se le aplicó un escalón unitario y el valor final es 1, o sea, no hay error en estado estacionario. Entonces, y ahí pues ya cada uno comenzará a jugar con esos valores de KP, TI, TD. ¿Cierto? Entonces, obviamente cada que haya un cambio, pues a ustedes les tocaría como volver a ejecutar el PID, ¿cierto? Por ejemplo, el KP nos dio inicialmente 6.55. Entonces, bajémosle un poquito, pues, digámosle, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le doy 4.5 a KP? ¿Sí? Solamente vamos a variar KP. Obviamente, pues va a tocar
como les decía, otra vez calcular el nuevo PID con el nuevo KP, otra vez realimentar y otra vez mirar cómo cambió la respuesta. Aquí lo generé en una figura aparte para comparar, ¿no? Ah, más o menos. Bueno, no sé, ¿alguna diferencia le ven? ¿Qué pasó con el sobreimpulso? Por ejemplo, el sobreimpulso disminuyó, pues muy poco, pero disminuyó algo, ¿cierto? Em, por ejemplo, el tiempo de establecimiento. Mire qué tiempo de establecimiento teníamos, 1.72. Me alargó el tiempo a 2.06. Recuerden que uno de los efectos del KP es que puede alargar el tiempo de establecimiento, ¿sí? El tiempo de establecimiento, ahí lo alargó. El valor final creería que sigue siendo el mismo. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera cortar el tiempo de establecimiento, tú no puedes jugar más bien con la parte derivativa, ¿cierto? Entonces, la parte derivativa nos dio por acá, ¿dónde está? Más arriba. Mira, TD 0.0497. Aumentémoslo un poquito, pongámosle, por ejemplo, 0.06, no sé. Vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, ¿cuál era la anterior? Era esta. Mira, aumenté la derivativa, se hizo un poquito más lenta. O sea que, por ejemplo, pues uno supondría que si al aumentar la parte derivativa se me hizo un poquito más lento, pues entonces si la disminuimos, ¿cierto? No sé, 0.02 será. Vamos a ver qué pasa. Aquí ya entra en juego como ya digamos, como las pruebas que ustedes puedan hacer. Miren, por ejemplo, disminuí la parte derivativa y el tiempo de establecimiento disminuyó. No sé si el sobreimpulso, a ver qué pasaría. Bueno, unas por otras, ¿no? Fíjense que con la parte derivativa yo controlo el tiempo de establecimiento, pero me puede estar afectando también el sobreimpulso. En todo caso, digamos que la decisión final pues la tomarían ustedes, ya cada uno en su práctica y con qué valores finales, ¿no? Tendría. Sí, y por ejemplo, el valor final pues quedó aquí, ¿no? O sea, esta es mi última prueba y este sería como el controlador PID final. ¿Listo? Y básicamente en eso consiste esta práctica, ¿no? Eh, Importante que acá lo dice, ¿no? Dice, utilice el método de Ziegler-Nichols y varíe algunos parámetros para mejorarla, que es lo que estábamos haciendo ahorita, ¿no? Buscando un mejor sobreimpulso, un menor tiempo de establecimiento, ¿sí? Por acá dice que para ambos controladores tienen que indicar el procedimiento del diseño, ¿sí? Yo he realimentado en los foros y he visto que hay estudiantes que llegan y me colocan KP igual tanto, TI igual a tanto, TD igual a tanto y listo. Y entonces empiezan con algo tan empírico, pero no están aplicando el diseño como tal. Entonces se tiene que ver el proceso del diseño, la curva, tomen pantallazos, eh, con los puntos indicados, cómo se calculó L, cómo se calculó T, pues si es este tipo de respuesta. Si de pronto les dan, porque puede ser que en esta que es de tercer orden, la respuesta no sea sigmoidal, entonces ahí ya tendríamos que hacer ya otro tipo de pruebas. Vamos a cerrar las gráficas. Listo. Y bueno, vamos a buscar como una función de un sistema de tercer orden. Mm, no sé, cuatro. Bueno, miremos acá una cosa. Tomemos la guía del periodo pasado, que el componente práctico es un poquito diferente. Allí había este acá, no, este no es por acá. Ah, no, perdón, es que en la guía del periodo pasado no estaba el PID en el componente práctico, era por acá, acá.
Vamos a tomar una referencia del periodo pasado. Mire, por ejemplo, esta de acá, 1 sobre S por S más 3 por S más 1. ¿Sí? Si yo lo desbarato, me quedaría S al cubo, ¿cierto? Más 4S, ¿cierto? Más 4S más 3. O sea, al cubo, 4S cuadrado, 3S y finalmente 0. Entonces, más 3S. Entonces sería 1430, o menos, sería 1, 4, 3 y 0. Creo que así, si no estoy mal, me quedaría ese sistema. Miremos. Acá, sí, listo. Listo, ahí está el sistema de tercer orden. 1, 4, 3, 0. Sí, creo que así es. Ustedes ahí me Sí, así, corregirán. matemáticamente es así, ingeniero. Sí, es así, ¿cierto? Listo. Sí, Ok. señor, ya lo vi. Entonces, claro, si yo voy y le aplico la señal escalón a esa, ese es un sistema que a ustedes les va a dar muy parecido en la guía actual, que es este, ¿no? Donde tiene S por S más A por S más 2A. Miremos, por ejemplo, mire esta respuesta. ¿Sí? Con esta respuesta no podemos aplicar, obviamente, el método, el primer método. De hecho, ni siquiera el segundo, o mejor dicho, la segunda parte del primer método. Entonces, con este nos toca necesariamente el segundo método de Ziegler-Nichols, que es cerrar este lazo e ir mirando cómo se aumenta la ganancia. Entonces, eh, creemos eso ya es más como más empírico. Vea. Vamos a ver por acá. Digamos, creemos una ganancia y arranquémosla en 1. ¿Sí? Arranquémosla en 1 y cerremos el lazo. Digamos, si es R igual, entonces le digo acá feedback, que esa ganancia multiplique la planta, la normalita, la realimente. ¿Listo? O sea, ustedes lo que van a hacer, lo que están haciendo ahí con ese código o lo que se hace con ese código es simplemente cerrar el lazo, multiplicar la ganancia por la planta. Obviamente, pues si la ganancia es 1, pues la respuesta va a ser igual, pero pues la idea es ir variando hasta acá, ¿no? Miremos, mire, ahí quedaría este sistema ya realimentado, ¿listo? Y pues obviamente si uno eh, le hace la prueba escalona al sistema realimentado, empieza ya, bueno, miren que el hecho solo de realimentar la planta ya cambió un poquito la respuesta, ¿sí? Sino que para diseñar el controlador debemos hacerla oscilar, que haya una oscilación permanente. Entonces lo que ustedes deben ir haciendo simplemente es ir variándose acá. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle un valor de 5 a ver qué pasa. Bueno, vamos a poner acá el step de una vez para ir ejecutando todo de una vez. Ahí lo que hago es cambiarle el valor de K. Miremos a ver cómo va la respuesta. Miren, si ven que ya va tomando oscilaciones. Eh, bueno, parece que hay que aumentar un poquito ese valor de K, digamos que sea, bueno, pongámosle 9 a ver qué pasa. Este tipo de diseño sí es muy ensayo-error, ¿sí? Con el otro era simplemente trazar la línea tangente, con este sí es buscar la ganancia crítica, ¿no? Es lo que estamos buscando, que se me hizo. Mire, ahí ya poco a poco entra en oscilación. Miremos qué pasa ahora si lo aumento, por ejemplo, a ¿qué? A 12, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa. Ah, ahí está. Sí. Parece que con esa ganancia se oscila permanentemente. Si la bajo un poquito, miremos a ver si de pronto, si la bajo a 11, a ver si cambia. No, miren, ya 11 ya no la hace oscilar permanentemente. O sea que definitivamente el valor está entre 11 y 12. Por ejemplo, Ingeniero. 11.5, a ver qué pasa. Señor. Ese proceso de prueba y error también lo deberíamos documentar en el trabajo, ¿cierto? Sí, sino que pienso que de pronto para que pues,
no se les vaya tanto espacio, ustedes dicen, bueno, se hicieron varias pruebas y coloquen con la que les dio la oscilación permanente y muestran como el pantallazo, ¿no? O sea, Sí, no es sí, señor, la necesario. idea. O de pronto un par de ganancias y usted va mostrando el proceso de cómo las ganancias van influyendo sobre la oscilación hasta que llegó a la ganancia crítica, sí, pero no creo que cada valor que usted coloque tenga que pues documentarlo, no, o sea, no es No, por necesario ahí colocar tampoco. dos Ajá, o una y la que funcionó y ya. exacto, sí, señor. Ahí, por ejemplo, ya definitivamente nos estamos dando cuenta que con 12 es la ganancia crítica. Entonces, eso sería la ganancia crítica. Y lo otro ya es, como les decía, medir el periodo. Los Hagámosle un puntos para zoom, tomar el periodo. ¿sí? Pues se toma simplemente entre un par de crestas. Y usted va a buscar acá, más o menos por ahí. Creo que ahí. Y otro por acá. Entonces, miren, por ejemplo, de 23.8 a 27.4, si hacemos rápidamente la diferencia, 24, 3.4, como 3.5, sería 3.6, ¿no? Más 3.6, 27.4 menos 23.8, 3.6. O sea que 3.6 sería el periodo crítico. Y entonces ya con esos dos valores, usted va a la tabla del segundo método. Miren, acá esto es ganancia crítica y este es el periodo crítico. Y el proceso de ahí para allá es exactamente el mismo, porque usted va a calcular KP, TI, TD, va a meterlo a la función de transferencia, que no va a cambiar porque al fin y al cabo la función de transferencia es la misma del PID, no va a cambiar esto. Y ya es cuestión de hacer pruebas, a ver qué tipo de parámetros usted ajusta. Básicamente eso es toda la práctica. Si ustedes se fijan, no es gran cosa, no es mayor problema. Simplemente dependiendo del tipo de respuesta que usted obtenga, asimismo aplica el método y ya, no es más. Ahí en las diapositivas hay como una especie de circuito que usted pudiera montar ya físico si quiere implementar un PID, pero básicamente lo colocan. De pronto hay estudiantes que me manejan en el Simulink el PID, que es una herramienta que usted pues no tiene necesidad de hacer todo eso, sino que, pero digamos que la esencia de la práctica precisamente no es tratar de hacer todo, ¿no? Sino que usted, digamos, evalúe el comportamiento de cada parámetro, ¿no? ¿Qué pasa si aumento, si disminuyo KP, TI, TD? Y pues cuál considera usted justificando cuál es su respuesta óptima. Ese es como el objetivo de la práctica 2. No sé si hasta ahí alguna inquietud, alguna pregunta, quedó claro el proceso de diseño. Ah, profe, ninguna. ¿Listo? Bueno, eh, pues digamos que eh, hoy la mayor, digamos, o el mayor objetivo de hoy era en esa práctica 2. Sin embargo, pues como el miércoles, pues tenemos otra cita, eh, podemos hablar un momentico, unos 15 minuticos de la práctica 1 como para cerrar dudas, inquietudes. Voy a permitirme ir cerrando acá esto que ya no necesito. Bueno, vamos a cerrar la figura 1. Bueno, acá, listo. Entonces, vamos a dejar esto abierto y miremos así rápidamente como la parte de la práctica 1. Bueno, en la práctica 1, que está dividida en dos partes, ¿cierto? Pues ya explicaba al principio y pues espero que eso que quede claro y que ustedes lo implementen como, así como tal, es que pues se tiene que ver la aleatoriedad de las ganancias, el valor de A, ¿no? Acá, por ejemplo, tiene que generar un valor de A aleatorio. Ustedes verán si quieren trabajar con un valor de A entero,
generan un valor decimal. Eso no hay problema con eso. Pero para eso un solo valor, para acá sí son 10, ¿no? Entonces, eh, acá tengo, cerramos este del PID que ya no lo necesitamos. Mira, acá yo estoy, esa primera parte en la programación debe verse, ¿no? Debe verse en el informe. No se le olviden que las capturas de pantalla y todo debe ir con su nombre, ¿no? En, lo pueden colocar como comentario ahí en los stream, en los scripts, perdón. Listo, entonces, como ya expliqué el comando run y run, y pues yo aquí simplemente lo utilizo para generar dos valores. Bueno, vamos a estar. El 10 es para un for que vamos a utilizar ahorita. Mira, ahí por ejemplo me generó un valor de A de 1. Bueno, dio 1. Y para KC generé 10 valores entre 10 y 150. Lo escogí, digamos, enteros, pero ustedes si quieren, pues pueden trabajarlo decimal, no hay ningún problema. Estos son 10 valores. Entonces, la idea en la primera parte dice que obtenga los polos de la función de transferencia resultante en lazo cerrado. O sea, hay que programar este lazo cerrado donde está acá, pues va a tomar diferentes valores. Cada uno de esos valores que nos dio acá aleatorio, 141, después 105, o sea que hay que hacer 10 pruebas. Pero pues para eso son los ciclos, ¿no? En MATLAB y en cualquier programación, para que usted pues no tenga que hacer una prueba. He visto algunos aportes donde los estudiantes hacen como la prueba independiente o sea, y generan como el mismo código 10 veces. Pues no es que esté mal, pero pues para eso están las herramientas y para eso están los ciclos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Recordemos que el lugar geométrico de las raíces es una gráfica que me dice a mí cómo varían los polos de un sistema en lazo cerrado, ¿sí? De un sistema en lazo cerrado, cómo varían los polos cuando yo varío esta ganancia, ¿no? ¿Sí? Y recuerden que cuando vimos esa parte en la unidad 1, pues en el lugar geométrico de las raíces, cuando yo lo recorría con el mouse en lo que me daba el MATLAB, esta ganancia cambiaba, iba de 0 a infinito, ¿sí? Y me iba generando diferentes polos, diferentes tipos de coeficiente de amortiguamiento, o sea, diferentes características, frecuencias naturales, coeficientes de amortiguamiento, ganancia en estado estable, bueno, muchas cosas que me indicaba ese lugar geométrico de la raíz. Esta práctica, perdón, la idea es que ustedes grafiquen un lugar geométrico de las raíces, pero lo hagan, digamos, entre comillas, de forma manual. O sea, que cada vez que ustedes cambien este valor de la ganancia, usted obtenga un nuevo lugar geométrico, o más bien un nuevo polo, un nuevo comportamiento, y lo compare con el que genera el MATLAB, ¿sí? Entonces, para eso usted pues genera el valor de A, genera los 10 valores para acá, y pues con cada uno usted va a obtener la función en lazo cerrado. O sea, esto es muy fácil, usted programa la función de transferencia y le va multiplicando por K y lo va cerrando. Y lo hace 10 veces. Entonces, para eso es este ciclo. Bueno, primero, acá pues como ya me generó un valor de A, bueno, nos dio 1, pero pues vamos a trabajar con ese, no hay problema. Y acá pues obviamente esta función de transferencia no es la de la guía, pues ustedes programan allá la de la guía. Listo, entonces tengo mi función de transferencia de la planta y la tengo acá. Perdón, acá. Olvidé esta parte. Evaluamos y ahí obtengo G. Esa va a ser mi función de transferencia. A ustedes obviamente les dará diferente porque ustedes generarán un valor de A diferente y obviamente la planta como tal es diferente. Sí, para ustedes tendrían que programar el denominador como 1A y 5A. Sí, esas son la diferencia con ustedes. Entonces, generan la función de transferencia. Acá pues yo abro dos vectores. Eso lo explicó también el ingeniero Jairo, por eso no me estoy deteniendo tanto, simplemente como para corroborar, para despejar dudas.
creo los dos vectores y aquí está la clave para aplicar las diferentes ganancias. Voy a explicar así, digamos, abuelo de pájaro, como en qué consiste este for, ¿no? Como ustedes deben llenar esta tabla, ¿cierto? En el punto 2, donde dice, bueno, con el valor de cada tal, digamos 141 el primero, obtuve esta función de transferencia, enlazo cerrado, ya realimentado, obviamente, y los polos, como fíjense ustedes que el meter la ganancia acá y realimentar no me va a afectar el orden del sistema. El orden del sistema va a seguir siendo 2. O sea, van a seguir siendo polos complejos conjugados, ¿sí? Y entonces voy a tener aquí cada polo, pues, o cada par de polos va a ser la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Pueden colocar solamente si quieren la parte positiva, imaginaria, ¿sí? Y luego de hacer eso, entonces digamos como que el paso a seguir, ¿sí? Es, según la guía, bueno, definir dos vectores. Uno va a tener la parte real, el otro va a tener la parte imaginaria y graficarlos con asteriscos, ¿sí? O sea, con el primer valor de K, ustedes obtienen una función, evalúan los polos, grafican esos polos con asteriscos, luego cambian el valor de K, le va a cambiar el polo y va a graficar el nuevo polo con asterisco. Digamos, la forma del sistema está diseñado para que con solo yo variar K, como les decía, ustedes deben cerciorarse de que todos los polos del sistema ya en lazo cerrado, pues deben quedar con la misma parte real. Eso por matemáticas. Si usted hace, por ejemplo, bueno, si recurrimos a señales y sistemas y cierro el lazo, ustedes saben muy bien que esto la función para cerrarla es multiplicar K por esto y luego dividir por 1 más esto, ¿no? ¿Sí? Y la parte de abajo, que es la que nos interesa, que es la estabilidad, va a quedar siempre con la misma parte real, si usted, y va a cambiar solamente la parte imaginaria. He visto aportes donde les da diferentes partes reales, entonces quiere decir que ahí están cometiendo algún error, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta por esto. Entonces vamos a explicar aquí rápidamente. Entonces hago un ciclo de 10, ¿sí? Donde lo que hago es, como yo ya generé el vector KC con 10 valores acá, ¿sí? Valor 1, valor 2, valor 3, etcétera. Pero lo que hago en el for simplemente es multiplicar ese valor, cada uno de esos valores, esto va cambiando, 1, 2, 3, 4, por la planta, que la planta sí va a ser la misma, ¿sí? Realimento, cierro el lazo acá con esto, cierro el lazo, obtengo los valores de polos y ceros. Miren que en este caso no hay ceros, ¿sí? Entonces ese vector daría vacío. Cuando usted hace esta programación en MATLAB y coloca entre corchetes separados por una coma, lo que usted va a hacer es crear dos vectores, ¿sí? Vector P y vector Z. Y el PZ le entrega a usted en el primer vector los polos, que serían 2, y el 0. Entonces este Z debería quedarle vacío. Y luego lo que hace es, como yo creé dos vectores adicionales o auxiliares, lo que voy a es, cojo la parte real del primer polo, o sea, como son dos polos complejos conjugados, yo cojo la parte real del primer polo y la parte imaginaria y la separo y la voy metiendo en un vector, P real y la parte imaginaria P y match. Así. Y simplemente lo que voy a obtener al final es un vector con las 10 partes reales y con las 10 y otro vector con las 10 partes imaginarias. Sí, eso creo que pues no creo que haya ahí algún inconveniente en entender esta programación, ¿no? Acá pues, usted aquí miren, acá las 10 funciones de transferencia, miren, con 141, luego con 105, con 116, aquí deben aparecer las 10 funciones de transferencia, ¿sí? Y eso es lo que usted está llenando aquí en la tabla. Acá, valor de K, tal función, valor de K, tal función. Y miren cómo quedan los vectores, ¿no? Si yo le digo despliegue el P real, miren que todas las partes reales son iguales. En cambio, si le digo despliegue la parte imaginaria, observen que esa sí cambia. Estoy tomando solamente la parte imaginaria positiva, ¿sí?
Porque es que, como les decía, mire, si yo le digo PZMAT G1, por ejemplo, ¿sí? Él me entrega los dos polos y miren que no hay ningún cero, ¿sí? No hay ningún cero. Entonces, miren, el último valor de P fue este. El último valor de Z, miren, vacío, ¿sí? Sé que el vector P es un vector de dos posiciones donde la parte real es la misma, pero entonces yo estoy tomando solamente esta parte imaginaria. Y luego como ya tengo eso, pues la forma de graficarlo pues también es muy sencilla. Acá genero una nueva figura, otro ciclo y voy ploteando o graficando cada parte real con su parte imaginaria en forma de asterisco. Acá le coloco este menos, es para que como yo estoy solamente tomando la parte imaginaria positiva, entonces para que aquí me grafique la parte imaginaria también negativa. El whole, pues recuerden que es para en una misma gráfica colocar como digamos dos puntos, ¿no? Sí, para que me sostengan la misma gráfica. Y pues miren la gráfica. Observen que todos tienen la parte real igual, ¿no? Menos 1.5 y va cambiando la parte. Y pues el objetivo en esa práctica al final, como dice, es que compare pues lo que obtuvo de forma manual, digámoslo así, y saque conclusiones y compare con el que da el MATLAB como tal, que recuerden que para sacar el lugar geométrico de las raíces, usted solamente tiene que utilizar el comando rlocus. Pero recuerden que el rlocus se aplica es a la planta en lazo abierto, no se la vayan a aplicar al realimentado, o sea, a la planta original, la que formamos acá. ¿Sí? Y listo, ahí obtiene el rlocus. Y pues vamos a comparar, ¿no? Vamos a comparar las dos figuras. Aquí tengo la figura 2, que es el rlocus que da el MATLAB, y la 1. Y pues si se dan cuenta, es prácticamente la misma gráfica. Entonces, es para que entendamos lo que es un lugar geométrico de las raíces, como a través de diferentes ganancias varío la posición de los polos, ¿sí? Pues, en un sistema. Eso es todo la primera práctica. No sé, con eso pues yo quería era como concluir leer lo que el ingeniero Jairo pues había explicado. No sé si alguna inquietud ahí, alguna pregunta, cómo les ha ido con esa práctica. El miércoles la idea es que trabajemos sobre la práctica, no, sobre la práctica, mejor dicho, sobre la segunda parte de la primera práctica y toquemos un poquito también la práctica 3 para este miércoles. No sé si alguna inquietud, pregunta. No, Inge, muchas gracias. Inge, ahí digamos lo que uno concluye, pues lo que más o menos yo veo es que, Ujú, digamos, con el for lo que se hace es dibujar, digamos, toda la lugar geométrico de las raíces. Y el sí, RLocus, pues, muestra lo mismo, pero ya, digamos, él no lo muestra, sino él lo hace como un trazo. Pero si ajá, uno se ubica en el RLocus, puede hallar cada uno de los puntos correcto. hallados Ujú, con el for. Eso es más o menos a sí, lo que debemos concluir, ¿cierto? exacto. Es que lo que se hace al dibujar con asteriscos, nosotros estamos tomando ganancias discretas, o sea, puntos, valga la redundancia, muy puntuales, o sea, valores muy puntuales, ¿sí? En cambio, la gráfica completa del lugar geométrico de las raíces es una gráfica dinámica que le muestra a usted todo el rango de ganancias, desde cero hasta infinito. Y usted cuando se desliza sobre el lugar geométrico de las raíces, ¿sí? Por ejemplo, acá, si usted lo coloca acá, pero yo aquí, recuerden darle esta opción siempre para que lo puedan deslizar. Mira, ahí, por ejemplo, si se da cuenta donde dice ganancia, esa va cambiando muy despacito y es un rango continuo. ¿Sí? Nosotros lo que hicimos fue dibujar ciertas ganancias, ¿sí? Por eso nos da discreta y Exacto. esta sí Sí, es señor. continua. Sí, Ujú. señor. Sí, ahí lo que hace el RLocus es, digamos, tomar puntos muy tan pequeños que genera una línea. Sí, sí, exacto. O sea, él toma todo el rango, ¿sí? Él toma todo el rango de ganancia.
Ok, a eso es a lo que debemos concluir. Ok, listo, Inge, gracias. Ya le entendí lo que usted me escribió por el foro. Muchas gracias. Bueno, no sé, entonces sí, si no hay más inquietudes, pues entonces espero verlos el miércoles también y pues ojalá pues haya un poquito más de participación. Listo. Les agradezco Listo, entonces la, profe. la, Muchas la gracias, Inge. asistencia y pues yo ahorita tomo la grabación y trataré pues, de dejarla lo más rápido posible. Lo enviaré como al correo interno, ya que es más o más productivo, digamos que pues para no repetirlo en cada foro, sí lo envío más bien al correo interno o le digo al ingeniero Jairo que me lo publique por foro de noticias. Pero pues al correo interno, digamos que llega más de forma más rápida. Muchas gracias. Feliz noche, Bueno, compañeros. señores, Hasta luego. Hasta bueno, luego, entonces gracias. pasen una feliz noche, que estén muy bien, muchas gracias. Hasta luego.